del misterio. Hola, ¿qué tal, querida comunidad, amigos del misterio? Ya estamos aquí en otro episodio más temático de Fórmula del Misterio. Y vamos a entrarle al tema de hoy, que pues sí es espeluznante, pero para eso permítanme saludar a mis queridos compañeros. Mi querido Charlie Pérez, ¿cómo te encuentras esta arranque de semana? ¿Qué pasó, querido Edgardo? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí disfrutando de un episodio más, compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Eso es todo. Mi querido JC, pequeño guerrero del misterio. Pues muchísimas gracias por invitarme a este podcast, que hoy tienes unas historias bastante terroríficas y Hoy muchísimas promete. gracias. Es un buen tema, es un tema bastante llamativo, me gusta. Sí, promete, fíjense, porque vamos a hablar de historias en hospitales que existen muchas, ¿no? Y de todo tipo, pero yo creo que sí son lugares muy especiales donde se presta para estos fenómenos sobrenaturales o paranormales, ¿no? Por la misma condición y actividad del lugar. No sé qué opinen. Sí, claro, la naturaleza de los hospitales se presta a eso, ¿no? Ahí, para acabar pronto, llega la vida y ahí mismo se va. Entonces, digo, en la mayoría de los casos así sucede. Entonces, se cuentan muchísimas cosas en los hospitales y aquí les vamos a platicar algunas. Es correcto. Mira, traemos varias historias, pero quiero empezar, vamos a poner unos testimonios, unas personas que me hicieron favor de grabar. Obviamente, alteré la voz porque quieren conservar el anonimato. Son pequeñas historias rapiditas de algunos casos que les tocó vivir en carne propia. Así que déjenme compartirles la pantalla y vamos a escuchar este audio con un poquito de producción que le metí. Monja fantasma. Al igual que en la mayoría de los hospitales antiguos, las monjas solían dirigir el hospital donde trabajo. Esto sucedió en un área del hospital donde realizamos laboratorios de estudio del sueño. Una noche, mientras observaba el monitor, vi a 5 pacientes quitarse los equipos de monitoreo al mismo tiempo. Evidentemente me dirigí a las habitaciones para averiguar qué estaba sucediendo. El primer paciente me dijo que una vieja enfermera que llevaba un gorro de monja me dijo que podía irse ya que el estudio había finalizado. Los otros 4 pacientes dijeron lo mismo. El mayor problema con la historia es que la otra enfermera que trabajó conmigo esa noche estaba de descanso. Y yo no llevo gorro de monja. No abras la puerta. Cada vez que entrabas a la morgue de mi hospital, podías escuchar golpes desde dentro del congelador. Era espeluznante. Incluso una noche, el patólogo me tomó del brazo, me miró a los ojos y dijo: ¿escuchas eso? ¿Los golpes? No abras la puerta mientras están golpeando. Obviamente, nunca abrí la puerta. Descubrimos que los golpes solo eran piezas sueltas. Eso no lo hacía menos espeluznante. La leyenda de la niña muerta. Mientras trabajaba en la estación de cuidado a largo plazo, escuché la leyenda de la niña muerta. Se rumoraba que los pacientes que vieron a la niña fantasma rara vez sobrevivieron. Efectivamente, varios pacientes de vez en cuando me preguntaban quién era la niña. La señalaban, pero nunca vi a quién se referían. Dentro de las 72 horas tras ver a la niña fantasma, los pacientes fallecían. Investigué un poco y supe que la víctima de un accidente automovilístico fatal fuera de las instalaciones de cuidado a largo plazo hace unos 10 años no era otra
que una niña de 10 años. ¿Coincidencia? Fórmula del misterio. Pues ahí está, queridos compañeros, unos pequeños testimonios de historias chiquitas y vamos a entrarle nosotros ya a historias con más detalle, con más carnita, porque hay tela de donde cortar. No, Mi querido Charlie. yo ya me voy, ahí se las voy a dejar. Nos vemos la próxima semana en un Notimisterio. A mí sí ya me dio miedo. Buenas noches, cuídense, bye. No, si apenas está empezando esto, se va a poner bueno. Espérate tantito, Charlie, por Dios. Vamos a empezar con las monjas, ¿qué te parece? A ver, venga. El hospital donde nació mi hija, a quien le mando un beso y todo mi amor, te amo mi vida, lo sabes. Saludos, Aval. Sí, cuando nació hace 13 años, nació en un hospital de monjas, justamente, no voy a decir cuál, para no quemarlo, pero nació Valentina y a su mamá la pasaron a piso y yo me quedé con ella en el piso. Nació un viernes, el viernes para sábado y de sábado para domingo nos quedamos, hasta el domingo salió. La cosa es que esos 2 días, no sé a qué hora, pues estábamos muy, muy cansados, yo me dormía en el silloncito de a un lado, entraba una monja a rezar y no hacía nada más que rezar, entonces entraba y para mí la primera noche fue muy muy rara, la segunda pues ya sabía que iba a entrar y efectivamente la vimos entrar. Pero la primera noche que entró la monja, y además yo no había visto monjas durante todo el tiempo que estuvimos ahí en la labor de parto y todo ese rollo, pero entraba como a las 4 de la mañana con otra novicia, digamos, ¿no? Porque la otra no era monja, tenía un gorro diferente. Y se ponían a rezar, sacaban sus medallitas, se ponían a rezar y se salieron. Pues, no, o sea, no dijeron ni agua va, nosotros entre que abrimos los ojos la vimos y nos fuimos y sí, digo, se fueron. Y sí me asusté muchísimo, yo me salí a preguntar y efectivamente me dijeron que sí, que era una monja que rezaba por todas las pacientes que ahí andaba, ¿no? Era como la directora del hospital o algo así, pero era de a de veras la monja. Esta no es una historia terrorífica ni misteriosa ni muchísimo menos, pero de entrada que abras los ojos en una situación así a las 4:30 de la mañana, casi las 5, y veas a una monja enfrente de ti rezando, sí me dio muchísimo miedo, ¿no? Ya la segunda vez que entró, pues ya era natural, sabíamos que en algún momento lo haría. Entró, rezó y sí le agradecimos, oiga, muchísimas gracias, ¿no? Por las oraciones, se le agradecen, sí, y nos regaló una medallita, me acuerdo que nos dio, y se fue, no la volvimos a ver, pero el primer encuentro con esa monja sí fue como de impacto, ¿no? Muy, muy, muy raro. Pero bueno, en los hospitales eso sucede, ¿no? Las monjas ciertamente dan miedo, mi querido Charlie JC, y hablando de eso, precisamente no sé si recuerden la famosa película basada en los casos Warren de la monja, que sí es espeluznante. Pues ya viene la parte 2, se estrena el 8 de septiembre de este 2023, La Monja 2, otra vez con Thaisa Farmiga en el papel de la monja. Pues habrá que esperarla, a ver qué tal. La primera a mí no me encantó, me pareció... Sí, no es lo máximo, pero no está mal, ¿no? No está mal. Creo que no está mal. Pero además, Charlie, yo creo que tú no deberías de ver el terror porque nunca quieres investigar. No, pero fíjate que sí me gustan las películas de terror, sí me gustan. Las historias de terror me gustan, desde luego, pues si no estaría yo aquí. Pero sí soy muy sugestionable, muchísimo, muy sugestionable. O sea, los audios que pusiste ahorita, querido Edgardo, sí, a mí sí me dan miedo en realidad. Me sugestiono muy, muy rápido. Me gustan mucho, pero sí me sugestiono. No sé, la gente que nos ve y nos escucha que piense, ¿no? Pero yo sí me sugestiono muy, muy rápido. Pero en las películas sí entro en la convención de que te están contando una historia. Soy más sugestionable con los audios. Soy mucho más auditivo que visual. En ese pues está bueno. Recordar el caso, ahí voy otra vez, recordar el caso del tipo en Argentina, ¿no? Que pusimos el video hace poco tiempo que le abrió las puertas del hospital, justamente allá en Argentina. A alguien que no supimos quién era, le abrió las puertas, lo registró, se pasó, y después los doctores le dijeron, pues ¿a quién registraste, no? Este tipo se murió ayer.
otras cosas que están respaldadas con un video bastante misterioso que ya subiremos otra vez a las redes, porque fue un caso muy sonado hace unos meses allá en la Argentina, que les mandamos. Y bastante muchos elocuente y específico el video, ¿eh? Sí. Sí, ese fue un caso muy interesante que se dio allá en la Argentina. Aquí en México estamos llenos, ¿eh? Hay para dar y regalar. Tenemos, por ejemplo, el ex antiguo Hospital de Santa Cecilia, allá en Monterrey, que tiene forma de castillo y ahora es un hotel. Se sabe que este lugar fue albergue y hospital a principios del siglo XX y es de todos conocido que tiene muchas historias donde se dice que los objetos se mueven solos o cambian de lugar de un momento a otro, puertas que se abren y se cierran solas y sonidos extraños, apariciones de fantasmas y siluetas luminosas que se ven en el lugar. Antiguo Hospital de Santa Cecilia. Y como dato curioso, en este hotel se hospedaron personalidades como la reina Isabel II, Mario Moreno Cantinflas, Celia Cruz y José Alfredo Jiménez, que es uno de los grandes hospitales paranormales de nuestro México. Pero no todos los hospitales son únicamente para aliviar o para curar enfermedades. Hay lugares que son hospitales de otra índole, mucho más siniestros, como este que les voy a mencionar, y que quizá no tiene historias tan paranormales, pero sí terroríficas. Y me refiero a la Castañeda. Uy, A sí. ver, ese Castañeda, yo leí alguito, pero a ver, vas. bien conocido por su grado de crueldad y horror que vivió el lugar por más de medio siglo. Este manicomio tuvo el apoyo de Porfirio Díaz, de ese gobierno. Se supone que incorporaba adelantos arquitectónicos y tecnología médica pues muy avanzada para la época. Tenía, por ejemplo, entre sus pabellones el de los imbéciles, el de los tranquilos, los violentos, los toxicómanos, los agitados, los infecciosos, etcétera. Y pretendía ser un hito en la historia de la psiquiatría en México. Fue demolido, salvo la fachada del edificio de servicios generales, que fue trasladada a Mecameca. Lo demás se quedó en Mixcoac, se convirtió en las Torres de Mixcoac, donde, según sus habitantes, se escuchan fuertes gritos y lamentos nocturnos. Porque imagínate, ahí en la Castañeda, todos los locos, todas las torturas, los malos tratos que vivieron. De hecho, yo no sé por qué, a mí me quedó esa idea. Yo cuando pienso en la Castañeda, me viene a la mente, la película de La Mansión de la Locura, de Juan López Moctezuma, que en una de sus escenas finales termina ahí en una danza, en un aquelarre de todos los internos haciendo de las suyas. No sé si la llegaron a ver, pero es una película de las más importantes de miedo en el cine mexicano. Pero sí, la Castañeda es un lugar de terror, o fue un lugar de terror. Sí, las cosas que se vivieron ahí y lo que se dice, como mencionas tú, las torturas, ¿no? Porque sí, iba a representar un hito, como tú dices, en la historia de la psiquiatría en México, y resultó todo lo contrario, porque les querían quitar los males mentales que tenían todos esos pacientes, pues con torturas, ¿no? A golpes, con choques eléctricos, a chingadazos, no sé, muchísimas cosas que se hicieron ahí. No, terapia de electroshock. Sí, no sé de alguien que haya salido curado de la Castañeda, No sé, a lo mejor soy demasiado ignorante, pero no sé de alguien, si ustedes saben, escríbanlo aquí abajo, de alguien que haya salido recuperado de la locura o del mal mental o de los trastornos que hayan tenido, que haya salido bien librado de ahí, de ese lugar. Yo no sé de nadie. Sí, no, yo creo que al contrario. Ahora, ese es el famoso, es el que todo el mundo conoce o reconoce, ¿no? Si a alguien le dices la Castañeda, pues algo le sonará en la cabeza, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos el Hospital Psiquiátrico San Rafael, que también existen muchas leyendas en torno a este lugar. La más conocida, por ejemplo, es de una persona que fue encerrada sin razón, aparentemente,
y contra su voluntad llamado Mario Cantú, que próximo a cumplir su mayoría de edad, su propia madre lo internó en este psiquiátrico para evitar que se fuera y la abandonara. Ahí pasó 18 días entre torturas, electroshocks y malos tratos, hasta que después de 5 meses pudo ir retomando su vida ya normal, y comentaba esta persona, Mario, que si los pacientes no obedecían, los amenazaban con practicarles una lobotomía para cambiarles la forma de pensar. Hazme un Que favor. pues prácticamente es dejarte en estado vegetativo, ¿no? La lobotomía. De Y eran que las prácticas de aquel entonces. De que te cambiaban la forma, te la cambiaban. Eso, Que me queda claro. Estaba garantizado. Sí, De sí, que sí. si tenías malos pensamientos, pues se te iban todos, ¿no? Hasta los buenos. Completito, sí, por supuesto. Es que me refiero a que esas historias son de terror, aunque no sean paranormales, pero sí son Así de es. miedo. Y Así es. no dudo que en esos lugares se queden esas vibras y que mucha de la gente que haya muerto, ya lo hemos platicado aquí, que las energías se quedan en el lugar donde fallecieron de una forma trágica o súbita, ¿no? Y entonces, pues lógicamente en los hospitales debe de haber muchas apariciones, muchos fenómenos, se deben de escuchar cosas, y sí son lugares que de por sí, como paciente, como trabajador, como persona, no te gusta visitar por razones médicas, pues mucho menos con todos estos fenómenos, ¿no? Sí, no de ser fácil. O sea, hay gente, y yo he conocido pues algunas personas que nunca se enfermaron en toda su vida, y cuando se enferman van a dar al hospital, y algunas pues ya no salen, ¿no? Porque hay esa creencia que si te vas al hospital, pues ya no sales. O sea, porque no Sí, solo de la sí. enfermedad, sino que te mueres de la tristeza de estar ahí, ¿no? O sea, de estar No, solo. y de los tratos también, mi querido JC, porque todavía yo creo que actualmente el sistema de salud en México es muy deficiente. ¿No Entonces, es como Dinamarca? no, aún no, todavía no, tienes Me que equivoqué esperar de todavía país. un poquito más. Un Pero, por poquito. ejemplo, yo tenía un tío que entró al Seguro Social por una gripa, no sé qué le inyectaron, volteó los ojos en blanco y ya no salió, ahí se quedó. No manches. Esas también son historias de terror. Claro, pero bueno, mira, yo les Pero, voy a... a ver, ajá. Vas. No, que No. les iba a decir una pequeña historia, pero ahorita vas. No, cuéntala, mi querido JC, porque yo quería preguntarle a Charlie, que seguramente él trae la famosa historia que todos conocemos de una enfermera en un hospital, pero que ahorita no la cuente. Sí, yo ahí se las dejamos a Charlie para que él con su sapiencia y su bagaje nos cuente aquella historia de aquel personaje. Pero bueno, mira, el hospital del IMSS en Chihuahua, hay un caso donde este hospital, que se ubica en Hidalgo de Parral, con base en algunos testimonios, se supone que existe un niño que se pasea por las instalaciones en las noches. Aunque ninguno se ha registrado ese suceso, ninguno lo ha registrado, pero quienes han trabajado en este hospital aseguran que también las puertas se abren solas durante la noche, y por lo mismo se ha llegado a creer de que se trata de un fantasma, porque pues no tiene ninguna explicación lógica. Esto en Chihuahua. Son unos dichos, unos recortes de algunos periódicos que por acá tengo. Y también en el Hospital de Jesús, aquí en la Ciudad de México. Es un hospital que cuenta con, pues es el más antiguo del país e inclusive de América. Y se trata de este hospital fundado en 1524, con la misión de atender la salud de la población más necesitada de la época, y pues hasta la fecha permanece abierto. Y por lo tanto, imagínate que hay muchas historias que se cuentan sobre este hospital. Estaba leyendo que, imagínate, aquí se realizó una de las primeras autopsias en este hospital. Imagínate todas las vibras que debe de tener. Entonces, Sí. de forma constante es considerado como uno de los hospitales más embrujados, porque dice que ocurren cosas extrañas en su interior, y en especial se menciona que a veces, solo a veces, las luces se prenden y apagan sin razón. Entonces, para toda esa gente que nos escucha desde el Hospital de Jesús,
Pues que no se espanten, eso es común en ese hospital, que se enciendan, se apaguen las luces, se abran las puertas, No se pasa muevan nada, las hombre. camillas, no pasa nada. Ténganle más miedo a los vivos que a los muertos. Eso sí, sin duda. Sin duda. Entonces, ¿quieren que les cuente la historia de Eulalia? Por favor, mi querido Charlie, que es, pues yo creo que nuestro fantasma más famoso, ¿no? Por lo menos de hospitales. Uno de ellos, sí. De hospitales, sí, sin duda. Eulalia vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX. Trabajaba como enfermera allá en el Hospital Juárez, que por aquellos años se llamaba Hospital San Pablo. Y ella estaba muy feliz, muy enamorada, feliz con su trabajo, y se enamoró de Joaquín. Joaquín era un médico muy joven, se enamoró, estaban muy felices, él le pidió matrimonio, fecha para la boda, todo muy bonito. Después de un rato, dejó de ver a Joaquín, y cuando volvió a saber de él, don Joaquín ya se había casado con alguien más, ¿no? ¿Qué hizo la señorita Eulalia? Entró en depresión, dejó de atender a los pacientes y la internaron porque no comía, no dormía, murió muy rápido. Murió ahí mismo en ese mismo hospital, y se empezó a sentir culpable porque dejó de atender a los pacientes, ¿no? Entonces cayó enferma y pues ya no atendió a los pacientes. Eso le costó a ella, entró en depresión. Ya se dice que al morir eso fue lo que ella pensaba, lo que ella sentía, que los había abandonado a sus pacientes por enfermarse ella, ¿no? Técnicamente Eulalia murió de amor. De tristeza, de amor. De tristeza, sí. Desde entonces se dice que cuida a los pacientes ahí en el hospital Juárez, y también se han reportado sus apariciones en otros hospitales, ¿no? Entonces la ven, los testimonios dicen que si no se toman sus medicamentos o no hay nadie o falta alguien, como decía uno de los testimonios que nos puso Edgardo al principio del programa, ¿no? Es una enfermera con aspecto antiguo, con un uniforme de hace muchísimos años, que a veces suple a las enfermeras cuando éstas no están, o cuando faltan, o cuando se ausentan. De alguna manera ella entra al quite y atiende a los pacientes, les da sus medicinas, es muy amable, es muy linda. Al otro día, cuando los pacientes preguntan por ella, pues simplemente nadie la vio, nadie sabe, nadie supo. Pero bueno, ella cumple, pues es un fantasma bueno, es un espíritu de estos bueno. Fantasmas benefactores, ¿no? Que no vienen a asustar, sino a ayudar. Ella ni siquiera asusta porque nadie la reconoce. Lo que sí se dice es que es muy pulcra, está con su uniforme muy bien planchado, muy, muy, muy ordenadito, y por eso le dicen la planchada. Es uno de los espectros, por decirlo de alguna manera, más famosos en nuestro país. Y no nada más se aparece en el Hospital Juárez, se aparecen muchísimos otros, ¿no? Anda ahí vagando todavía dolida por el amor de Joaquín, que resultó un desgraciado, ¿no? Como todos los hombres. Y fíjate, todos, aquí... No generalices. Cuando estábamos en la radio, no sé si recuerden, uno de nuestros seguidores habló por teléfono para platicarnos alguna historia en varias ocasiones, y en una de esas nos contó que él mismo había visto a la planchada en carne y hueso. Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Ricardo se llamaba? Creo que Ricardo, no sé, no me acuerdo el apellido. Sí, fue aquel, si nos está oyendo, nos está viendo, Ricardo, saludos. Fue aquel que un programa antes nos platicó que lo exorcizaron, y un programa antes nos contó que se le subió el osito de peluche y la Barbie, y le caminaban y hacían fiesta en su pecho. Nos contó esas 3 historias, ¿no? Y también lo había tenido la planchada en un hospital. Sí, entonces, sí. Pues, saludos, si anda por ahí, le pasó de todo. Claro. Oye, y fíjate de esa historia de la planchada, no sé si tú conocías, Charlie, también tú, mi querido Edgardo. Es una historia parecida, porque creo que hospital tiene como su historia de la planchada, pero en Ciudad Madero y Altamira
En el Ujú. hospital naturista también se cuenta ese tipo de historia. Pero fíjate, dice que, bueno, como todo hospital mexicano, pues tiene ahí esta historia, que durante sus años de funcionamiento trabajaba una enfermera pues muy bonita y limpia, así como tú dices, tan pulcra, ¿no? Que con su uniforme muy bien planchado. Bueno, ella se enamoró de un doctor del hospital, quien solo jugó con sus sentimientos y abandonándola al poco tiempo. Y devastada esta enfermera, pues empezó a tratar mal a los pacientes. Y cuentan que fue tanta su negligencia que omitió darle medicamentos a unos niños, especialmente a uno, un medicamento bastante importante, y como no se lo dio, causó su muerte. Entonces el papá, al enterarse de esta situación, pues imagínate, envuelto en furia, cortó la garganta de la enfermera con un bisturí y pues obviamente se desangró. Dicen que no tienen datos verídicos de que haya sucedido eso, pero sin embargo a partir de 1994, después de la decaída de este hospital, empezaron los rumores de que una enfermera merodeaba estos pasillos vacíos de este inmueble, y con el tiempo le empezó a conocer como la planchada, como bien lo has Pero dicho, esta ¿no? sí era maligna, entonces. Pero esta era, pues, yo creo que sí rozó con el diablo, ¿no? O sea, sí tuvo sus pláticas y yo creo que sí hacía como más maldades. Y este edificio es un ícono popular en Ciudad Madero. Y aún hay personas, pues, atraídos por esta historia, que lo van a visitar o simplemente lo quieren conocer, esta estructura ¿En abandonada. dónde, perdón? ¿En dónde En dijiste? Ciudad Madero. Ah, muy bonita ciudad, sí. Entonces está aparte cerca del mar. Pegadita ¿no? a Tampico. Exactamente, pero Ciudad por eso yo Madero. te decía, como tú sabes todo, y en especial de aquellos lugares, mi querido Charlie, de que a lo mejor te conocías esa versión. Sí, la había yo escuchado, es muy famosa por allá, por aquellos lares, a quienes les mandamos un gran abrazo a toda la comunidad del misterio que nos escucha por aquellos lares. Déjenme contarles una historia más antes de irnos. Ujú. Rapidísimo, no vamos a dar nombres, había un residente en algún hospital que estaba ya muy cansado, ya era de noche, y a él lo que le tocaba como residente, como pasante, como médico aprendiz de alguna manera, ¿no? De esos que ya van terminando la carrera, de esos que JC sabe mucho más de médicos que nosotros. Le mandamos un abrazo y un beso a la gran Lupita que siempre Mi hermana, está claro. para ayudarnos cada que la necesitamos, ahí está. Entonces, Claro, muy y ya agradecido todos sus también amigos, de todos sus amigos que también son fan de y a este todos sus amigos bonito, también, un gran abrazo sus y un saludo compañeros grande porque de su siempre clínica. están para nosotros, lo cual agradecemos muchísimo. Entonces, pues este cuate allá andaba, ¿no? Él era el que le tocaba, cuando alguien se moría en la sala de operación o donde fuera, le tocaba ponerle en el pie estas pulseritas, ¿no? Mm. Que determinan tu nombre, tu edad, no sé exactamente qué más le pongan, me van a corregir los médicos desde luego, pero bueno, te la ponen para saber que ya estás muerto a grandes rasgos, ¿no? Entonces entraron a la sala de operación, se hizo todo para salvar la vida de la niña que estaba ahí, de una señorita que estaba ahí, no lo lograron, pues al final se les fue y le pusieron la pulserita. Este cuate salió muy, muy dolido al elevador, al pasillo, para bajar a la cafetería a tomarse un café y tratar de despertar, era la madrugada. Se subió al elevador junto con otro médico y entonces vieron que alguien corrió hacia el elevador como para tratar de alcanzarlo. Entonces le abrieron la puerta, ya sabes cómo detienes el elevador, ¿no? Le metes la mano y se abre Ajá. y entra la persona que falta. Se subió una chica al elevador con ellos y les dijo, ¿qué tienen? Los veo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los veo como muy abrumados. Sí, ha sido un día muy, muy largo y pues ahorita en la plancha, pues se nos acaba de ir una chica y lo peor del caso es que a mí me tocó ponerle pues la pulsera que determina que murió. Y entonces la chica se levantó el vestido largo que traía, mostrando su tobillo, le enseñó una pulsera igualita, le dijo, sí, como esta. Y entonces ahí termina
la leyenda, ¿no? Se bajaron en el piso siguiente y cuando voltearon hacia atrás la chava ya no estaba en el elevador y pues solo les pegó un buen susto. Ay, no, Esas historias que se cuentan en los hospitales, ¿no? ¿Será cierta, no será cierta? No lo sé, a mí me la contaron alguna vez, yo nada más las comparto. A mí no me crean, ¿eh? Júzguenme ignorante, pero se cuenta que así fue. No lo sé, jamás lo sabremos. Sí, no, bueno, esas historias no se pueden saber hasta que no te las cuente alguien de primera mano o las vivas en carne propia, ¿no? Sí, si usted tiene alguna historia de hospital, por favor, aquí abajo, en los comentarios, pues compártanos su historia de hospital, ¿no? Así es. Y si llegaron hasta aquí, escriban aquí abajo, yo no quiero ir al hospital. Esa que sea la clave del día, ¿no? Entonces, yo no quiero ir al hospital. Ahí están las historias, insisto, pueden ser ciertas, pueden no serlo. Al final son leyendas, ¿no? Es lo que la gente platica, lo que se dice. Sí. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Los que las han vivido, pues están completamente seguros que son verdades. Los que no las hemos vivido, pues somos un poco más incrédulos para saber si sí o si no. Digo, al final, cada quien tiene su verdad, como Niurka, Marcos. Ahora, también lo que pasa es que, por ejemplo, los hospitales, pues se pueden edificar en cualquier parte. Pongamos, por ejemplo, las guerras o las revoluciones. Pues tú pones una tienda de campaña y allá atiendes a los heridos y entonces eso se convierte en un hospital y Así evidentemente es. Ahí pues se quedan personas, se quedan historias, se quedan vibraciones y pues evidentemente también serán lugares paranormales, ¿no? Ahora, hemos hablado, por ejemplo, aquí de muchos hospitales, todas las historias que hemos contado son de aquí de México. Permítanme compartirles una nada más de Estados Unidos, que también, pues ya saben que son muy dados a este tipo de cuestiones. Entonces no sé por qué también los hospitales o los lugares paranormales, embrujados, son más propicios los antiguos. Tenemos, por ejemplo, el Norwich State Hospital, un hospital edificado en Preston, Connecticut, en el año de 1904. Y es como de este tipo de construcciones, un poco de arquitectura inglesa, antiguas, como tipo el hospital donde tienen recluido en Baltimore a Hannibal Lecter, con estas torres hechos de ladrillos, anaranjados, ya saben, ¿no? En medio de un bosque. Y este hospital dio cobijo a pacientes que sufrían todo tipo de enfermedades mentales, tuberculosis, drogadictos, personas con tendencias violentas, incluso acogió a criminales peligrosos acusados de asesinato y violación. Y la historia dice que ahí ocurrieron diversas y distintas muertes. La primera, fíjense, en el mismo año en el que el recinto abriera sus puertas. Uno de sus pacientes decidió colgarse. Más tarde, 2 empleados murieron al explotar un calentador de agua en 1919. Además, otras muertes se sucedieron a las afueras, como por ejemplo un empleado que cruzando el camino fue atropellado. El hospital finalmente cerró sus puertas en 1996, pero al día de hoy hay muchas personas que se acercan por curiosidad para ver si hay algo paranormal entre estas paredes. Y pues es posible que su curiosidad no sea en vano, porque se dice que hay fenómenos que se han visto, que se han escuchado, que se siente una sensación de malestar al acercarse y que se ve como si alguien los estuviera observando desde adentro del recinto. Que además, por si fuera poco, es famoso por sus sucesos paranormales, que no solo al día de hoy se cuenta que se dan, sino que durante el periodo en el que estuvo abierto, los propios empleados del hospital ya decían que existían fenómenos paranormales, que se escuchaban fuertes gritos dentro del edificio, que había sombras, formas neblinosas o rostros desposeídos mirando desde los ventanales rotos. Así que esta estructura, por ejemplo, si la vemos en fotografía, pues ya de por sí da miedo su arquitectura.
y repito, no sé por qué lo antiguo se presta para el miedo y para lo sobrenatural. Órale. No, ya vámonos, ya, no hay que Sí. llevarnos así, de veras, ya, Sí, vamos no, a dejarla ahí. Oye, y digo ya, nada más para cerrar mi participación, ustedes pueden seguir, no pasa nada. Que siga Carlos hablando- solo, yo también ya me voy. hablando de las cosas viejas, pero que se prestan para el misterio también. Ya ven que ahorita les dije, no, saludos a los de la clínica del IMSS, número 28, por cierto, del seguro. Pues alguien captó un fantasma, un supuesto fantasma en una clínica del seguro. Pero no se espanten, no es en la 28, ni siquiera es aquí en la Ciudad de México. Fue en Durango. Entonces, ya ven que hay, pues no son investigadores, pero les gusta estar grabando a altas horas de la noche a veces al personal. Pues en este video que ahorita les voy a presentar, se escucha como una persona pues lo reta, y yo creo que también eso es como jugarle mucho, ¿no? O sea, retarle algo que no ves, que desconoces, que no tienes una base para poder hacerlo. O sea, yo creo que retarlo es lo peor que puedes hacer, ¿no? Pero Sí, no lo hagan. Pero no lo hagan. Ustedes juzguen lo que ahorita van a ver para que vean de qué estoy hablando. Ándale, hazlo de vuelta, eso. Eso, sí. ¡Bravo! ¡Qué fantasmita! Ciérralas. Ciérralas, ándale, ciérralas. Mira. Ciérralas. Bueno, Ándale, yo creo que hazlo de podríamos vuelta, decir que este eso. tipo de cosas son Eso, como fake, pero a mí lo que me sorprende es pues esa interactividad, ¿no? que logran estas personas, porque pues un viento ahí, pues no, se ve que están cerradas las ventanas. Entonces yo creo que este tipo de cosas no es que se vea padre, pero vaya, es interesante, pero pues no significa que en todos lados pase, ¿no? Pero yo no Pues creo se ve que un interesante. viento mueva esas puertas. No, por eso te porque digo. Sí son por eso te digo, pesadas, ¿eh? Sí, por eso te digo. O sea, yo no creo que el viento las pueda mover. Sabrá Dios si sea verdad o no, pero esas puertas son pesadas. O sea, de entrada son pesadas. De entrada son pesadas y además creo que tienen un sistema hidráulico arriba en la bisagra. Ajá. Para que no den ahora sí que el portazo, porque son de vidrio. Entonces tienen esta mecánica como más lenta, ya sabes, de que no está libre después la puerta. Sí, No sé si me y explique. es como una suspensión para que no se azoten las puertas. Exacto, para Porque que como no se son de azoten. vidrio y pesadas, entonces, para que sea fácil abrir, pero tampoco que se azote, es un seguro, un ganchito por ahí, muy extraño, pero pues también en las instalaciones nuevas se presta para este tipo de ¿qué será? ¿No son psicofonías de fantasmas captados? De dos cosas. energías. Sí, de energías, dos cosas. Primero, creí que al final iba a salir así una cara como las que suelen hacer en ese tipo de videos. No, Sí. Charlie, no. No, estamos no. en un canal serio. Sí, ¿Tú crees y a que lo, me a lo que voy prestaría es que para eso? también creí que íbamos a ver algo por cómo no lo vendiste, ¿no? Dijiste que no retaran, etcétera, etcétera. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, no hay que retar a lo desconocido. Y ya para terminar, pues al final es un fantasma juguetón, ¿no? O sea, ábrelas y abría la puerta. Ciérrala y se la cerraba. Sí, claro. Sí, pero aún así no hay que jugarle al vivo. Pero si te pones a pensar, ok, puede ser, pues no movió la puerta. Pero si tiene la suficiente fuerza para mover ese tipo de estructuras, ¿qué no podría hacer? Sí, de acuerdo. Sí, está para pensarse, ¿eh? Bueno, Hasta pues ahí hasta está, ahí. queridos compañeros. Repito, pues son lugares que se prestan, ¿no? Y son perfectos para este tipo de historias. Aprovechando, por cierto, recomendar, a mí en lo personal me gusta mucho, por ejemplo, la película de La Isla Misteriosa, La Isla Siniestra, con Leonardo DiCaprio, que sucede precisamente en un hospital psiquiátrico en una isla. Me parece muy buena, un muy buen thriller entretenido para
para pasar el rato. Y luego repite, ¿cómo se llama este actor calvito? Se me fue su nombre. El que sale ahí, que hizo de Gandhi. No. Ay, ahorita les digo. Bueno, él repite, porque sale ahí en la Isla Siniestra, repite en Los Secretos de Ben Stonehurst. Ben Kingsley, efectivamente. Gracias, mi querido Charlie. Él repite en Los Secretos de Sabes todo, Stonehurst, Charlie. Tú que sabes es todo. otra película que se desarrolla en otro Charlie hospital Google. psiquiátrico, también muy buena, que recomiendo. Y es que, pues imagínense, o sea, ustedes nada más imagínense, pónganse a pensar, están ahí en uno de estos hospitales y los gritos que se escuchan a la distancia, los lamentos que se escuchan del otro lado, las terapias de electroshock, las personas en condiciones infrahumanas, golpeadas por los enfermeros, los abusos sexuales que se hayan dado, las muertes que se dieron ahí y que quizá ahí mismo son enterrados o los cuerpos son desaparecidos. No. Son lugares con historias, lugares de terror con historias de terror. Entonces, pues sí, se prestan para todas estas leyendas, ¿no? Yo Y les ahí quiero está. recomendar Línea Mortal, ¿no? Que la Línea acabo de Mortal. ver el fin de semana pasado también. Unos doctores que Ujú. se matan durante algunos minutos para ver qué hay más allá de la muerte. Pero la Julia original, Roberts, ¿no? Kevin Bacon, La sí, original. la del 90, sí. Julia Sí, Roberts, sí. Kevin Bacon, Kevin Bacon, Kiefer em, Sutherland, Kiefer Sutherland, etcétera, etcétera. Entonces es Stephen Baldwin. es una gran película, sí. Véanla. Sí, Véanla, también sí, porque tiene- el remake fue una basura. muy, muy malita. Con Diego Luna, que me cae muy bien, pero sí fue bastante mala. Sí, no, muy buena película esa que dices, y efectivamente crea esas atmósferas precisamente sobrenaturales. Eso es algo que gusta mucho de la película. Entonces, bueno, pues ahí está, tenemos historias para contar, pero ya no nos vamos a alargar, queridos compañeros. Ya vámonos a descansar y dejemos a nuestros amigos del misterio también descansar, que piensen en estas historias, que averigüen más, y nos veríamos la próxima semana. Mi querido Charlie Pérez, un gustazo haber compartido estas historias contigo. Un placer, y si también nos están escuchando o viendo en algún hospital, pues igual pónganlo aquí abajo, ¿no? Los escuché y los vi desde un hospital. Saludos a todo el mundo, muchísimas gracias. Mi querido JC, gracias por haber compartido con nosotros este episodio temático. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir esta charla con ustedes. Pero ¿saben qué? Y algo no mencionamos, y yo creo que no lo mencionamos como de una manera inconsciente. No mencionamos ninguna historia de la morgue. En la morgue Sí, también. no mencionamos nada, y de eso está plagado de un montón de material ya videográfico. ¿Sabes por qué yo fotos. no lo mencioné, mi querido JC? Porque creo que ese es un capítulo aparte que merece su episodio. Justamente. Y qué bueno que no lo mencionamos, porque vamos a dejar ese pendiente, porque sí hay historias en la morgue. No sé si ustedes alguna vez han estado, han tenido la necesidad de estar ahí, digo, no por gusto, ¿no? O sea, cuando alguien pierde un familiar, pues a veces tienes que llevarlo o acompañarlo a ese descanso que le dan en el hospital, ¿no? Entonces, Sí. Digo, no es nada malo, pero hay muchas historias de la morgue donde, híjole, nada más de ver algún videíto o leer algo sobre la morgue, se te erizan los vellitos del cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que ese sí es un capítulo, pero un capítulo especial que tendríamos que hacer en un futuro, compañeros, ¿no? Así es, mi querido JC. Vamos a dejarlo para otro episodio. Nosotros nos despedimos por el momento. Hacemos una pausa de una semana. Yo soy Edgardo Morones. Esto fue Fórmula del Misterio. Y nos vemos la próxima, queridos amigos. No se despeguen. Hasta la próxima. Fórmula del Misterio.